¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Soy Elvis Orellana Espinosa. Les doy la bienvenida a este su canal de YouTube, donde que hago divulgación de lo que es la psicología sistémica, los sistemas sociales, la psicología de los pueblos, entre otros temas. Hoy vamos a reflexionar un video muy importante sobre la psicología ecuatoriana. La psicología ecuatoriana. La psicología no solamente es psicología clínica, no es el único campo de estudio de la psicología o de aplicación de la psicología. Tenemos la psicología social, tenemos la psicología organizacional, tenemos la psicología económica, la psicología forense, la psicología deportiva, la psicología social, la psicología política, entre otros, en otros campos de unidades de análisis o de reflexión. Es decir, el tema clínico es solamente un poquito de lo que es todo lo que es la psicología. Y hoy vamos a reflexionar sobre la psicología analizando al pueblo ecuatoriano, la mente, la cultura, la conducta del pueblo ecuatoriano. Pero para entender al pueblo ecuatoriano, su psicología, su sociedad, tenemos que comprender y está muy ligado a lo que es la historia del Ecuador. Asimismo, si yo quiero entender a un individuo, eh, tengo que revisar su biografía. Y si yo quiero entender a un pueblo como es el Ecuador, tengo que revisar su historia, la historia del Ecuador. Y ya han habido personajes importantes que de alguna manera han analizado o han querido entender la conducta de los ecuatorianos. Muchísimos. Esta solamente es una pequeña muestra. Habrá muchos más y seguiremos identificando personajes que han aportado a entender la mente, la conducta y el comportamiento de los ecuatorianos desde los aportes de la psicología. Eh, para entender al pueblo ecuatoriano, yo necesito una perspectiva multidisciplinaria desde la sociología, desde la antropología, desde la medicina, desde la historia, desde la biología, desde las ciencias, etcétera. Desde el periodismo también, incluso, la historia del periodismo. Entonces, la psicología no tiene que quedarse de lado, no tiene que quedarse de lado de esos aportes a entender la conducta del pueblo ecuatoriano. La filosofía también es importante, la historia filosófica del Ecuador, la historia científica del Ecuador, la historia psicológica del Ecuador. Y de paso les recomiendo un video en la parte de acá abajo de la descripción. Es un video bastante largo, más de una hora, donde que yo hice un intento de aportar a la historia psicológica del Ecuador. Asimismo, un personaje muy importante que ustedes están viendo en pantalla al lado izquierdo, al extremo izquierdo, es Alfredo Espinosa Tamayo, quien fue uno de los primeros psicosociólogos o psicólogos sociales del Ecuador. Él fue un médico, psicólogo y sociólogo guayaquileño. Tengo algunos videos sobre él que les dejo asimismo acá abajo en la descripción de este video, lo pueden revisar. Son videos cortos hablando sobre este psicólogo social y médico Alfredo Espinosa Tamayo. Él fue uno de los primeros a inicios del siglo XX, 1915-1920, que hizo aportes a una nueva psicología ya más disciplinaria, más intelectual, para tratar de comprender a los ecuatorianos. Y publicó un libro entre 1916 y 1918 que se llama Psicología y Sociología del Pueblo Ecuatoriano. Creo que es uno de los primeros autores en hablar de la psicología. Asimismo, como Sigmund Freud hizo aportes importantes a la psicología europea, Alfredo Espinosa Tamayo creo que hizo muchos aportes a la psicología ecuatoriana, a la psicología social ecuatoriana y a la psicología social sudamericana. Creo que es un autor muy importante que debemos compararlo con Sigmund Freud o con Skinner o con Abraham Maslow, entre otros. También otro personaje que ustedes ven en pantalla es el padre o el sacerdote César Dávila Gavilanes. Fue un teólogo, sacerdote católico, pero que a mediados del siglo XX él se encuentra con
personajes que hacían yoga en la India, en el Asia, y va incorporando elementos a su práctica teológica católica y cristiana, elementos de otros aportes del yoga, del budismo, del pensamiento asiático, del pensamiento oriental, y forma una de las primeras escuelas de yoga en el Ecuador, y pues prácticamente sería como el Abraham Maslow o el Carl Rogers ecuatoriano. Sí, porque Abraham Maslow y Carl Rogers, en el contexto de los Estados Unidos, también incorporaron ciertas prácticas y tradiciones de la psicología humanista y transpersonal desde el Asia. En el caso ecuatoriano, en la historia de la psicología ecuatoriana, el padre César Dávila Gavilanes funda lo que es la Escuela de Autorrealización en Cuenca, en Guayaquil y en Quito. Hoy encuentran ustedes escuelas de yoga, escuelas de autorrealización, con este complemento en lo que es la psicología occidental, con la psicología oriental y lo que es el cristianismo católico, complementado con el pensamiento budista, taoísta o asiático en general. Otra importante mujer importante es Vera de Com, que ustedes ven ahí en la parte central derecha. Vera de Com, una europea de raíces, me parece, si no estoy mal, es alemanas, pero bueno, es europea, no estoy seguro completamente si es que es alemana, pero europea, llega a mediados del siglo XX al Ecuador y se ubica en Quito, sigue y estudia psicología y trae al Ecuador muchos elementos de lo que es la psicología transpersonal, la psicología humanista, asimismo técnicas de meditación, y funda un centro de desarrollo humano interior en la en la provincia de Pichincha, cerca de Quito, en uno de los valles. Vera de Con, otra de las psicólogas que han aportado a mediados del siglo XX a lo que es la psicología ecuatoriana. Y de ahí tenemos, por ejemplo, bueno, antes de ir al siguiente personaje, entre paréntesis, quiero invitarte a que te suscribas si no estás todavía suscrito a este canal de YouTube, porque siempre estamos analizando temas muy similares a esto sobre psicología ecuatoriana, historia del Ecuador, psicología familiar, psicología masculina, psicología femenina, historia de la psicología, filosofía psicológica, entre otros temas. Suscríbete al canal de YouTube, activa la campanita y de paso, si es que te interesa o les interesa a otras personas, puedes compartir este video. Eso como paréntesis. Continuando con lo que es la historia de la psicología y la psicología ecuatoriana, otro personaje fundamental es el doctor Gustavo Vega Delgado, un cuencano, médico, psiquiatra, analista político, analista social. Es decir, que a pesar de que es médico y psiquiatra, ha hecho muchos aportes a la psicología social. Este importante personaje, Gustavo Vega Delgado, ha escrito muchos libros. Por ejemplo, en la década de los años 90 publicó un libro sobre psiquiatría y muy ligado a la psiquiatría y a la psicología de Carl Gustav Jung. Escribió en los años 90 un libro con otras personas denominado El mundo mítico, ritual y simbólico de la medicina y la salud, mitos y leyendas en el Azuay, un aporte muy importante para la psicología ecuatoriana de Gustavo Vega Delgado, que lo escribió esto con César Hermida Piedra y Alberto Quesada Ramón. Este libro les sugiero que lo consigan en las principales bibliotecas del Ecuador, del doctor Gustavo Vega Delgado. Y recién, hace un año, 2 años, año y medio más o menos, Gustavo Vega Delgado publica Locura, Suicidio y Conductas Desviadas y Personajes Extravagantes, Locos Intelectuales y Locos de la Vida Cotidiana en Ecuador, siglos XVII al siglo XX, la mirada de un psiquiatra sobre la historia. Entonces, los psiquiatras, los psicólogos, creo que necesitamos cada vez más hacer aportes a la historia, a la mente del pueblo ecuatoriano. Y estos son los principales personajes que les sugiero que busquen en las bibliotecas, en el Internet, sobre la historia de la psicología del Ecuador, la historia del Ecuador. Pero bueno, solamente es una pequeña muestra porque ustedes van a ver aquí en la pantalla en este momento también a otros personajes, como por ejemplo la historiadora quiteña Mariana Landazuri. Mariana Landazuri asimismo escribió una historia de la psiquiatría en la ciudad de Quito,
un libro muy importante sobre historia, sobre psicología, sobre psiquiatría en Quito, sobre el Hospital San Lázaro, de allá de esa ciudad capital, Mariana Landazuri. Pero aparte, yo creo que, por ejemplo, hay personajes como el mismo Arturo Andrés Roig, un argentino que vivió muchos años acá en Quito, en el Ecuador. Arturo Andrés Roig eh, publicó varios libros, pero creo que uno de los, no fue psicólogo, pero creo que en ese tiempo todavía no se consolidaba en las academias la psicología, como ya analicé en otro video. Pero, sin embargo, desde la filosofía, desde la historia de las ideas, desde la historia de la filosofía, desde la historia del pensamiento, Arturo Andrés Roy publica un libro que se llama Esquemas para una historia de la filosofía ecuatoriana. Entonces, antes de que haya la psicología como académico, como carrera académica, creo que la filosofía y la misma psiquiatría aportaron muchísimo al pensamiento y a la historia psicológica del Ecuador. Y por eso es que hay que leer estos libros de Arturo Andrés Roy, tiene varios, pero uno de ellos, Esquemas para una historia de la filosofía ecuatoriana, creo que es importante porque ahí menciona a varios personajes, a pensadores que han aportado, ¿sí?, al pensamiento, a las ideas, a la memoria del Ecuador, como por ejemplo el mismo Hernán Malo González, también que es otro importante historiador de la filosofía ecuatoriana, Hernán Malo González. Y de ahí tenemos a otros personajes que no son psicólogos, pero creo que aportan mucho a entender la psicología ecuatoriana, como el mismo Francisco Núñez del Arco. Es un jovencito, no tiene más de 40 años, Francisco Núñez del Arco, de la ciudad de Quito. Escribió un libro que se llama Quito fue España. Creo que es importantísimo el libro Quito fue a España. Ustedes lo pueden buscar en YouTube a Francisco Núñez del Arco y también tengo otros videos sobre él, analizándole un poquito más. En la parte de acá abajo de la descripción me pueden revisar los otros videos que yo he desarrollado sobre Francisco Núñez del Arco y su libro Quito fue a España. De igual manera, Juan Cordero Íñiguez aporta a la historia ecuatoriana, tiene una visión desde la ciudad de Cuenca a entender lo que hoy es el Ecuador y lo que fue en su momento la Real Audiencia de Quito, lo que en su momento fue el Imperio Inca, lo que fue las culturas aborígenes en el Ecuador. Juan Cordero Íñiguez creo que desde su mirada aporta a temas muy importantes. De igual manera, el socialista Enrique Ayala Mora hace aportes importantes a la educación, ex rector de la Universidad Simón Bolívar, este socialista, historiador Enrique Ayala Mora. Si alguien quiere estudiar la historia desde un punto de vista de un socialista, de un marxista o de un neomarxista, lean los libros de Enrique Ayala Mora. Efrén Avilés Pino, un historiador guayaquileño que aporta muchísimo a la historia del Ecuador, a la biografía de José Joaquín de Olmedo, muy importante, este pensador liberal, Efrén Avilés Pino, un historiador liberal guayaquileño, que reivindica justamente la historia ecuatoriana. Entonces, leerles a estos autores, a Francisco Núñez del Arco, Juan Cordero Íñiguez, Enrique Ayala Mora, Efrén Avilés Pino, nos ayudan a tener una visión más integral de lo que ha sido el Ecuador y nuestra mentalidad. De igual manera, Federico González Suárez, uno de los importantes historiadores, yo tengo una biografía más de una hora hablando sobre la vida y obra de Federico González Suárez, uno quizás de los más importantes historiadores de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, desde una perspectiva católica cristiana, conservadora, las ideas y la historia según Federico González Suárez. Entonces aquí ustedes ven que la historia y la psicología no es una sola, hay una psicología conservadora, hay una psicología liberal, hay una psicología socialista, hay una psicología hispanista, hay una psicología indigenista, hay una psicología femenina, hay una psicología masculina, es decir, hay diversas formas de entender al Ecuador. Y por ejemplo, también tenemos a Pedro Cieza de León, que fue un cronista muy importante de Indias del siglo XVI, entre 1530 y 1550, hace sus publicaciones Pedro Cieza de León, uno de los primeros exploradores de nuestra América, Pedro Cieza de León. Y con esto me estoy despidiendo, no quiero alargarme más de los 15 minutos. Seguiré profundizando sobre la psicología ecuatoriana, hay mucho que trabajar, hay otros personajes de Macas, de Ambato, de Riobamba, de Manabí, de Esmeraldas, etcétera, de todas las regiones del Ecuador, de Galápagos,
que necesitamos revisar para entender lo que es la mentalidad ecuatoriana. Este solamente es una pequeña muestra. Suscríbete a mi canal de YouTube, ándate acá abajo a la descripción de este video vas a encontrarte con más videos sobre historia del Ecuador, sobre psicología ecuatoriana, psicología cuencana, psicología hispanoamericana. Activa la campanita, comparte este video. Cuídate mucho, chao, chao.